No me extraña. Esta embestida que del gobierno de Estados Unidos contra México se utiliza en prácticas intervencionistas y nada escrupulosas. Ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo. Es claro que estos ataques no son motivados, como bien lo dijo la presidenta Sheinbaum el pasado domingo, por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la propaganda pandemia de adicción de consumo de drogas. No, se trata de un asunto de carácter político y electoral. Para ser más claros, algunos de los funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel. Y por lo mismo, vulnerable, subordinado a sus designios intervencionistas. Además, confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras con miras a las próximas elecciones de noviembre, para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males. Aunque reitero, nada de ello es novedoso, y la prepotencia siempre suele ser predecible, sobre todo en épocas de decadencia. Lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de la actitud del presidente Donald Trump, en especial de la relación con México. Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto al que traté. En mi experiencia, fueron varios los asuntos que resolvimos en bien de nuestros pueblos, mediante el diálogo, argumentando y sin confrontación. En pocas ocasiones tuvimos discrepancias. Es más, solo recuerdo una acalorada controversia cuando, por el asunto migratorio, amagó con imponer aranceles, lo cual nos iba a llevar a responder de la misma manera. Pero afortunadamente llegamos a un acuerdo antes de que escalara el conflicto. Mientras fui presidente, se abstuvo de hablar mal de los mexicanos y de mencionar el muro. Firmamos el nuevo tratado comercial. No puso trabas a las exportaciones con pretextos sanitarios, ambientales o de otra índole, como es frecuente con el tomate, el atún, el ganado. Tampoco aumentó los cobros por el envío de remesas. Aceptó nuestra propuesta de no incluir el petróleo de México en el tratado, por respeto a nuestra soberanía energética. Nos ayudó durante la epidemia de COVID. En 2 ocasiones me ofreció apoyo de agentes o de fuerzas especiales para el combate a la delincuencia y comprendió mi desacuerdo. Al final de su mandato, eran tan buenas las relaciones y había tanta confianza en nuestro gobierno que cuando elementos de la DEA y el Departamento de Justicia, en venganza contra el ejército mexicano, fabricaron un expediente en contra del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, durante el gobierno del presidente Peña Nieto, y lo detuvieron en Estados Unidos. Solicité al presidente Trump que nos permitiera revisar las pruebas porque dudábamos de la autenticidad de las mismas, a lo cual accedió, ordenando que se radicara el caso en México, aquí, y en efecto se mostró que se trataba de una represalia política fraguada para someter a una institución fundamental del Estado mexicano que, según la mentalidad y los intereses de funcionarios de Washington y de la embajada estadounidense, debía alinearse a ellos, como lo habían logrado con la Secretaría de Marina en el sexenio de Calderón. Más aún,
En una ocasión me consultó si era conveniente calificar a los narcotraficantes de terroristas. Le dije que no debía cometerse ese garrafal error, y al día siguiente dio a conocer que había tomado en cuenta mi opinión y que no firmaría ningún ordenamiento legal en ese sentido. Tengo presente que le advertí lo que ocurriría y que ahora, luego de que lo hicieron cambiar de parecer, lamentablemente está sucediendo, no solo en México, sino también en otras partes del mundo, que con el simple señalamiento de narcoterrorista o de representar a una supuesta amenaza para la seguridad de Estados Unidos, se cuenta con licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas, juicio o sentencia alguna. Es como la ley fuga o mátalos en caliente, la más abominable violación en los derechos humanos. Aquel Donald Trump, en un acto público que celebramos en la Casa Blanca, reconoció que los migrantes mexicanos eran trabajadores y contribuían al desarrollo de Estados Unidos. Por eso me intriga y me pregunto, ¿por qué cambió tanto en pocos años el presidente Trump? Se podría responder que son otros tiempos y cambiaron las circunstancias, que se trata de su último mandato como presidente y que no está obligado a moderarse por no estar de por medio la reelección, a que sencillamente no ejerce como antes su liderazgo de manera directa y depende con mayor frecuencia en la toma de decisiones de sus inexpertos, resentidos y fanáticos consejeros, que no son precisamente hombres de Estado. No creo en lo primero, es decir, en el cambio de circunstancias. En el caso de México, la presidenta Sheinbaum ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa. En esencia, por sus hechos y sus obras, ha resultado la mejor presidenta de México de nuestro tiempo. Tampoco considero que el nuevo modo de gobernar del presidente de Estados Unidos tenga que ver con el fin de su mandato, porque a una persona como Trump le interesa más la historia que el cargo, y no le gustaría ser recordado como responsable de una crisis económica y de bienestar social que además causará pérdidas en las elecciones a su partido, a sus representantes, y sobre todo al ser identificado como un mandatario atrabancado que se peleó con casi todo el mundo, incluido el Papa y hasta sus vecinos de Canadá y México. Nuestro querido país, donde son originarios 40 millones de personas que viven y luchan con creatividad y trabajan honradamente en Estados Unidos, y que aún agradeciendo las oportunidades que encontraron en esa gran nación, nunca podrán olvidar la lección parafraseando a Calle 13, según la cual el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Más bien, atribuyó el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior, que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras. Por lo mismo, no descarto y deseo que el presidente Trump rectifique, ojalá que vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo, de manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero, y que mande al carajo a las rémoras que lo rodean y asusan. Trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados. Por el bien de todos, que regrese el otro Trump. Andrés Manuel López Obrador,
Desde la Quinta a la Chingada, Palenque, Chiapas, 3 de junio del 2026, expresidente de México.